Hola, que Dios te bendiga ricamente y si estás viendo este video es porque has festejado, celebrado muy temprano las Pascuas de Resurrección y estuvimos juntos, sí, festejando y celebrando lo que el acontecimiento merece, la resurrección de nuestro Señor Jesús. Gracias a Dios por todo lo que tiene para nosotros, esa entrega total y absoluta en la cruz. Y el tema que nos junta hoy a la tarde tiene por título Para Dios. Y lo tuve que buscar en el diccionario, en internet, a ver si significa lo mismo que nosotros entendemos, ¿no? Por paga Dios. Y realmente existe, ¿sí? Y se usa en el lunfardo. Y es eso cuando alguien se sienta a consumir y se va, ¿no? Y no paga la cuenta. Y acá en Argentina se dice que se llama paga Dios. Y vamos a desarrollar el tema, pero para lo cual antes te pido que nos acompañes en oración, así desarrollamos la palabra y leemos en su palabra y aprendemos qué tiene Dios para nosotros. Oramos, amado Padre, gracias por esta hermosa tarde, de este domingo, de estas Pascuas tan distintas. Va a quedar la historia. Cuando se celebró cada uno en su hogar, allí en su intimidad, en su primera iglesia, esta fiesta llamada Pascua. Gracias por la entrega total y absoluta de Jesucristo en favor nuestro. Gracias, Padre, bendito eres en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y te pido que busques en el libro, ¿sí? En Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, ¿sí? Si me querés acompañar, en el versículo 43, si querés, vamos a leer todo, del 43 al 47. ¿Sí? Así nos metemos en tema. Vamos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, del versículo 43 al 47. Dice la palabra de Dios, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habrían de ser salvos. Está hablando de los primeros cristianos, ¿no? De la iglesia primitiva. Y acá, si me permitís, quiero hacer énfasis en cómo estaban ellos, ¿sí? Eh, ellos iban al templo cada día, ¿no? Y que estaban unánimes, ¿sí? Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían con alegría y sencillez de corazón. En las casas y en el templo, pero eso hace referencia ahora, ¿no? Hoy estamos viviendo esto, en las casas, partiendo el pan, ¿sí? Con alegría y sencillez de corazón. El símbolo, nosotros anoche, no, esta madrugada, ¿sí? Celebramos el partir el pan y el derramar de su sangre, ¿no? La Santa Cena. Y ellos lo hacían igual que nosotros lo hicimos este domingo, eh, en el 2020, y es lo que nos toca vivir, ¿no? Eh, Te quiero mostrar que no es nada nuevo para nosotros. Ya en aquella época, las dos reuniones, una formal y una, si querés poner informal, una en el templo y otra en la casa, todos juntos, con alegría y sencillez de corazón. Esto que en este tiempo está padeciendo la sociedad, todo el mundo, ¿no? Todas las sociedades, ¿no? Estamos viendo cómo este COVID, ¿sí? COVID-19, CO de corona, vi de virus, D que es la palabra en inglés que es enfermedad, y 19 porque fue descubierto allí en el 2019, fue visto por primera vez, ¿sí? Allí en China, ¿sí? Y la deuda, eh, cómo nos pesa la deuda, ¿no? Porque no saliste a trabajar, no vendiste, no hubo producción, no diste clase, y hay deuda. Y cada uno de los argentinos, porque recién vengo de ver la tele, y están preocupados y estamos preocupados, ¿no? Por la deuda.
Y yo le decía los otros días a mi esposa, imagínate si el FMI, ¿no? El Fondo Monetario Internacional, dice la deuda de todos los que deben, ¿no? Está cancelada, fue pagada. Es decir, que no habría deudores, ¿no? Y todos los países que deben ya no van a deber. ¿Qué pasaría, no? ¿Qué podría pasar? El otro día estaba escuchando que el barril de petróleo o valía cero o valía negativo, ¿no? Vamos a comprar petróleo porque no vale nada, ¿no? Es decir, que en algún momento lo material no vale nada, porque tenés el auto estacionado en la puerta y tenés el tiempo compartido allá donde lo tengas y no lo podés usar. Y la bicicleta no la podés sacar. Y cuando se termine lo que está guardado, ¿qué hacemos? ¿No? Es decir, llega un momento que lo material lo tenés tal vez, pero no lo podés usar, ¿no? Imagínate si alguien en una plaza de Roma, ¿no? Eh, dijera, este es el año del jubileo y todas las deudas van a ser perdonadas. ¿Qué pasaría con el mundo? ¿Qué pasaría con el hombre si se entera que su deuda fue salvada, que ya no es más deudor, ¿no? ¿Qué pasaría? ¿Cambiaría la forma de existencia del mundo? El hombre cambiaría si se entera que la deuda de él fue saldada en algún tiempo de la historia, algo pasó. Y el hombre no va a cambiar porque el hombre siempre ha sido igual. Y se va a seguir preocupando por la deuda, ¿no? ¿Y cómo nos preocupa cuando mi cuenta está en rojo, ¿no? Y vas a vivir en tu cuerpo, ¿no? Tristeza, angustia, congoja, pesar. No vas a poder dormir, vas a dar vueltas en la cama, ¿no? Porque no puedo conciliar el sueño por aquello que me acoge, por aquello que me opresiona, que es la deuda, ¿no? Y tengo una amiga acá en la zona sur de Rosario, ¿sí? Que tiene un emprendimiento, ¿no? Y tiene una venta de top de lo que ella manufactura. ¿Y a cuántos puede perdonar la deuda cuando le vienen a comprar, ¿no? Eh, a uno, a dos, a tres a lo sumo. ¿Eh? Pero no va a perdonar la deuda de todos aquellos deudores, ¿sí? Que para con ella tienen la deuda, ¿no? Y, y a cuántos podrá perdonar el FMI, ¿no? Si anula toda la deuda que hay, ¿no? Viste los que los países deben, no, yo nunca vi la deuda, no sé por qué debo, pero me dicen que debo y debo pagar, ¿no? Y por eso los impuestos y por eso tanta plata al FMI, a los bancos, ¿no? Y, y si alguien perdonara tu deuda, y si alguien te dijera, bueno, tu deuda está saldada, ya no debes más nada, ¿vos qué harías? Te digo, eso ya lo hizo Dios. Y no ahora, ¿eh? Hace mucho, mucho, mucho tiempo que todo lo que Él diseñó era para saldar tu deuda. Y para eso vamos a ir a la palabra de Dios, ¿no? Y te voy a mostrar cómo era nuestra deuda, de qué color era nuestra deuda, ¿no? Para eso vamos a ir al libro de Isaías, ¿sí? Al capítulo 1, versículo 18, ¿sí? Isaías, capítulo 1, versículo 18, nos dice así, venid luego, dice Dios, espera que te lo busco, porque lo tengo anotado acá, pero el contexto es una nación pecadora, dice, y Dios llama al arrepentimiento verdadero, ¿sí? Y nos dice en Isaías 1:18, venid luego, dice Dios, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, o como el color rojo profundo, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana.
El perdonar la deuda ya lo hizo Dios y el pagar la deuda ya también lo hizo Dios. Y mi situación para con Dios y con el pecado, ¿no? Era mi cuenta es rojo vivo. ¿Sí? El grana es el color rojo intenso. Y dice, si vuestros pecados fueren como la grana, como ese rojo intenso, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Es decir, que todo lo que está en rojo, yo me acuerdo cuando me mandaban con la libreta, ¿no? Por ahí en la congregación siempre digo, ¿no? Mi vieja me mandaba con la libreta, no sé si vos lo llegaste a vivir, tal vez tengas 20, 30 años, no se usa más la libreta, pero cuando yo era pibito, mi vieja me mandaba, ¿sí? Y el carnicero tiraba la línea y decía, y hasta acá, es toda la deuda, y hay que pagarla, ¿no? Y usaba con una abdomen roja, ¿no? Un lapicero rojo, y acá está la deuda, ¿sí? Y mirá lo que dice Dios, si vuestros pecados fueren como la grana, rojos intensos como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Yo no sé cómo es tu vida, cómo es tu historia, pero también, y puede ser que tu cuenta esté rojo vivo. Entonces Dios ya veía y ya estaba previendo, ¿no? Eh, que lo rojo de la vida, ¿no? En algún momento te iba a significar una deuda terrible que no puedo pagar. Y no es cuestión de decir paga a Dios, no, de levantarse y mandarse a mudar, porque a donde vos vayas, esa deuda sigue con vos. Y donde vos te muevas, esa deuda está con vos. Entonces, si Él me propone, ¿no? Dejar en blanco mi cuenta, ¿cómo lo hizo? ¿Y cómo lo hizo? Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hay una paga de pecado, hay una paga que me corresponde a mí, porque la paga del pecado es muerte. Para pagar ese pecado yo debo morir. Y la paga del pecado es muerte. Pero mirá lo que nos propone Dios. La dádiva de Dios, lo que nos da Dios, es vida eterna en Cristo Jesús. Así lo va a hacer. Primera Pedro 2:24 nos dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Otra vez se repite, ¿no? La muerte y la vida. Eh, Muerte y vida eterna nos propone en Romanos 6:23. Muerte y vida nos propone en 1 Pedro 2:24. Quien llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. ¿Qué significa esto? Lo que hoy estás viendo, ¿no? Y celebrando la Pascua. ¿Sí? Hace un par de días él estaba crucificado, muerto y sepultado. Pero hoy temprano resucitó. ¿Y qué significa esa entrega de vida, ese sacrificio? Que Él con su sangre clavó y llevó en su cuerpo todos los pecados de todos, ¿sí? De todos. Y pagó el precio que debía pagar. Porque la paga que correspondía a mí era muerte, pero Él me dio vida. Él llevó en el madero y murió por mis pecados, pero para que nosotros vivamos a la justicia. Y sabes que también Primera Pedro 3:18 nos dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo, que era Él, por los injustos, nosotros, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muertos en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Y otra vez, muerte y vida, ¿sí? Eh, eso contrapuesto, cuánta muerte hay en el pecado toda, cuánta vida hay en el espíritu, toda la vida que Él nos propone, ¿sí? Y fíjate cómo se va a desarrollar, ¿no? Consumado es, dice Juan 19:30. ¿Y qué significa? Que Él hizo todo lo que Dios le mandó hacer, una obra para todo el mundo. Juan 3:16, porque por cuanto todos pecaron, ¿sí? Y fueron destituidos de la gloria de Dios. Juan 3:16 nos dice que por cómo amó Dios al mundo, ¿no? Que dio a su Hijo unigénito para todo aquel cree, que en aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿no? Y no, está diciendo que es para todo el mundo, ¿sí? Dice la palabra de Dios en Juan 3:16, ¿sí?
Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, que Él nos dio a Jesucristo para que la deuda nuestra sea saldada. Ya nosotros no tenemos más deuda, no somos deudores, porque la paga de esa deuda es muerte. Y el pecado nos dará muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. También nos proveyó redención. Primera Timoteo 2:6 dice, el cual se dio a sí mismo el rescate por cuantos, por todos. Él pagó la deuda de todos. Él es el rescate de todos. Y nos dio también reconciliación. Según Corintios 5:19. Dios estaba en Cristo, reconciliado consigo al mundo, no tomando en cuenta los pecados del hombre. ¿Sabés cuántos pecados se llevó puesto Jesucristo en la cruz? Los de toda la humanidad. Y también fue propicio a nosotros. Él es propiciación para nuestros pecados. Y no solamente los nuestros, sino también los de todo el mundo. Si vos vas a escuchar que alguien propone saldar la deuda, es tan viejo como el mundo eso. Pero la deuda ya fue saldada. Ya hubo uno que pagó por todos nosotros. Y eso es Jesucristo, allí en la cruz y resucitando al tercer día. Para eso Dios lo mandó al mundo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tu deuda fue saldada. Tal vez no sabías que la deuda principal, que es la de pasar de muerte a vida y vida en abundancia, ya fue salvada, ya la pagó Cristo por vos. Por eso te pido que atesores en tu corazón el sacrificio de Jesucristo que hizo en favor tuyo allí en la cruz, para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Nosotros debemos agarrarnos de ese sacrificio y vivirlo como muchos de los que están escuchando esto lo hacen, porque han pasado de muerte a vida y vida en abundancia, y entienden que Jesús fue quien pagó el precio por nosotros. No hace falta más, ¿sí? Nada, solamente entender que Jesucristo pagó por nosotros allí en la cruz. El paga Dios cambia de significado para los cristianos. Claro que pagó Dios, enviando a Jesucristo en favor nuestro en morir allí en la cruz. Por eso yo entiendo cómo los primeros cristianos vivían, ¿sí? Vivían con alegría y sencillez de corazón. ¿Por qué vivían los primeros cristianos con sencillez y alegría de corazón? Porque le dieron a la vida, ¿sí?, el conocimiento y entendieron la vida que le agrada a Dios. Que lo material pasa a último plano. Lo espiritual es lo fundamental para esta vida. Te leo cómo vivían los primeros cristianos, ¿no? Y dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, ¿sí? Pero todas las cosas tenían en común. Y vendían sus propiedades y sus bienes y le repartían a todos según la necesidad de cada uno. No se guardaban nada. Lo material pasó a último plano, ¿sí? Buscando eh, paliar la necesidad de aquel que tenía necesidad. Y hoy es el mensaje, ¿no? Cuídate vos y cuidá al que está al lado. Bueno, si tiene alguna necesidad, asistámoslo, porque para eso, a eso Dios le agrada, ¿no? Y dice la palabra de Dios, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Esa es la propuesta para hoy, que si querés vivir con alegría y sencillez de corazón, ¿sí?, aceptes a aquel que pagó la deuda por vos, ¿sí? Y eso te hace ver que lo material pasa a segundo plano. ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? Acepto a Jesucristo como Señor y suficiente Salvador. Lo acepto como Rey. Acepto que Él pagó la deuda por mí. Ese paga Dios es lo que Dios hizo por vos.
envió a Jesucristo a morir en favor tuyo. ¿Cómo hago? Aceptar a Jesucristo, aceptar a Jesucristo como Señor y suficiente Salvador. Decirle en una oración, cerrar los ojos, amado Padre, acepto a Jesucristo como Señor y suficiente Salvador. Sé que Él pagó la deuda por mí y esa deuda meritaba en mi muerte. Pero yo quiero tener vida y vida en abundancia, para lo cual te pido y te digo, acepto a Jesucristo como Señor y suficiente Salvador. Gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y si hiciste esa oración, hacénoslo saber a aquel que te compartió este mensaje y así nosotros nos gozamos juntamente con vos, porque hay alegría en los cielos, dice la palabra, y aquí también en la tierra, por un pecador que se arrepiente, por alguien que nace de nuevo y acepta a Jesucristo como Señor y suficiente Salvador. Gracias. Nosotros, los que nos congregamos en la Iglesia Evangélica Bautista de las Delicias, te agradecemos por pasar este tiempo y compartir este momento. Que Dios te bendiga ricamente. Gracias por todo lo que hay para nosotros en la vida de los cristianos. Gloria a tu santo nombre, gloria al santo nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga.